Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gonzalo, ya me conocen. El día de hoy vamos a seguir con el trabajo práctico número 2. Trata sobre cinemática. Imagino que algunos ya lo empezaron o estarán por el medio. En pocas palabras, cinemática era la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Sin tener en cuenta las causas que lo provocan. Solo estudian el movimiento, no que lo provocó. Las causas que lo provocan lo van a ver cuando vean dinámica, que creería que es el siguiente tema después de cinemática. Bueno, igual que la clase pasada, vamos a hacer ¿cómo? Los prácticos adicionales, porque veo que les dejan la guía resuelta, yo. Así que vamos a hacer los adicionales que no les dejan, para que tengan una idea de cómo se hacen. Además que normalmente entre los adicionales suele estar algún punto en el examen, ¿no? Por eso lo dejan como un extra para practicar. Antes de empezar, vamos a dejar las ecuaciones, ¿sí? Son tres nomás ecuaciones para cinemática. Vamos a dejar dos cosas claras. Ustedes en cinemática ven dos tipos de movimiento, me parece. Entonces, por un lado ven MRU, ¿sí? Que vendría a significar, esperen, MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, básicamente significa aceleración igual a cero. Y por otro lado ven el MRV, es otro tipo de movimiento, donde la aceleración ya no es cero, ¿sí? Así que podríamos decir que la aceleración es distinta de cero. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Da lo mismo, porque la aceleración puede ser positiva o negativa, igual que la velocidad, igual que la posición, ¿sí? El que no puede ser nunca negativo es el tiempo, ni ninguna variable elevada al cuadrado. Bueno, vemos esos dos tipos de movimientos. Lo menciono porque leí así de ojo que en el primer punto pregunta por los tipos de movimiento. ¿Por qué vamos tipo de movimiento? Porque la cinemática estudia el movimiento. Bueno, ¿qué más? Vamos a usar ecuaciones. Y son tres nada más, por suerte. La primera, que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra ecuación es que la velocidad al cuadrado es igual a a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Y la otra ecuación, son solo tres, es que la distancia es igual a una distancia inicial que normalmente vale cero. Sí, casi siempre la distancia inicial vale cero, porque esa la eligen ustedes. Los únicos casos donde conviene usar una D0 distinta de cero, generalmente es cuando estamos comparando dos cuerpos que están en distinta posición. Por ejemplo, uno que está en el piso y otro en el balcón. Uno que está en la esquina y otro a 2 cuadras de acá. Por ejemplo, ahí conviene usar una D0 distinta de cero porque los estoy comparando con una posición distinta. Bueno, D0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad, perdón, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, son todas las ecuaciones que usamos. Ustedes tal vez las conozcan de forma distinta porque yo uso tal vez ustedes usan espacio, o por ejemplo cuando es caído o tiro vertical se usa una H de altura. O usan una E, o otros usan una X. Y otros ponen velocidad final o velocidad prima. Sí, pero es lo mismo, o sea, son formas la ecuación es la misma, trata de lo mismo, trata de velocidad, aceleraciones, tiempo y distancias, o sea, espacios, algo que pueden medir, por ejemplo, en metros, kilómetros, centímetros, etcétera. Eh, y son las mismas ecuaciones para los dos movimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que
aquí de la aceleración, si en el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero, ¿qué pasa si algo es cero? Todo esto se hace cero, ese se hace cero, ese se hace cero, todo esto se hace cero. Entonces las ecuaciones son las mismas con la diferencia que para el MRU, si la aceleración es cero, se elimina el último término, porque es como sumar cero, es sumar cero. Y sumar cero es indiferente. Bueno, creo que es lo teórico que necesitamos saber, por así decirlo, porque no dije casi nada teórico, solo un par de definiciones y las ecuaciones que vamos a usar. Eh, Creo que es todo lo necesario para hacer los ejercicios adicionales. Bueno, vamos a empezar. A ver, vamos a ver de qué tratan. El uno dice, parecería que el uno y el 2 son lo mismo, ¿verdad? Dice, son gráficas de X versus tiempo. Es lo mismo que, ¿cómo se llama? Cuando ven funciones de Y versus X, o sea, Y en la vertical y X en la horizontal. Aquí está como X en la vertical y T en la horizontal. O sea, T es la variable independiente y X la variable dependiente de T. Bueno, las 7 gráficos que están ahí, los 7 dice que son de X versus tiempo. Determina el tipo de movimiento en el uno. Y en el 2 las gráficas, también el tipo de movimiento, y en el 2 pide específicamente cuál tiene mayor velocidad, a cuál de los móviles tiene mayor velocidad, cuál recorrió más camino, y escribir la ecuación de posición en función del tiempo. Escribir la ecuación de posición. Sí, ya, está bien. Eh, bueno, ya que en los 7 me pide decir el tipo de movimiento, vamos a hacerlo así, miren. Vamos a directamente escribir por encima de la gráfica. Bueno, ahí tengo las gráficas, punto 1 y punto 2. ¿Cómo se dan cuenta del tipo de movimiento? Si es una, una recta, como por ejemplo el tercero del punto A, el cuarto del punto A y todos los del punto 2, si son rectas, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, a ver, movimiento rectilíneo uniforme. Bien. ¿Cuáles son los movimientos rectilíneos uniformes? Todos los que sean rectos. O sea, por ejemplo, ese, y todos los que tengan en el punto 2. O sea, todos esos son movimientos rectilíneos uniformes. Los que sean curvas, como los dos primeros, son los variados. Qué bueno, esto hace ruido cuando alguien quiere unirse. Bueno, entonces se dan cuenta por la forma. Si son rectas, son rectilíneo uniforme, y si es una curva, son rectilíneo uniformemente variado. La presencia de la aceleración provoca esa curvatura, porque entonces no, el cambio de la posición respecto del tiempo ya no es una, como sería una, no son directos, están la posición está elevada al cuadrado, el tiempo está elevado al cuadrado, mejor dicho. Bueno, a ver, ¿qué más pregunta? Bueno, eso es todo lo que pregunta en el uno. En el uno solo pide hacer la diferencia. En el 2 ya nos piden hacer algunos cálculos.
¿sí? Eso lo vamos a hacer en Word. ¿Sí? Y como esto sirve, me lo voy a llevar a Word. Bueno, vamos a hacer los cálculos del 2. Bueno, ya el tipo de movimiento ya está. Indicar cuál es el movimiento tiene mayor velocidad. Bueno, vamos a definir velocidad. La velocidad es el cambio de posición respecto del tiempo. ¿Sí? Vamos a poner, si quieren, 2.b para saber de qué estoy respondiendo. La velocidad se puede definir como el cambio de posición respecto del tiempo. O sea que, por ejemplo, a ver, eh, vamos a hacerlo también, creo, vamos a hacer también Paint para que sea mejor. Voy a usar esos tres gráficos. Bueno, vamos a calcular el cambio, la velocidad que alcanza cada móvil, creo que era. Indicar cuál de los móviles tiene mayor velocidad. Bueno, para decir cuál tiene mayor velocidad, tengo que calcular las velocidades, ¿no? Aunque todos están con 3 segundos. Ah, no, los últimos dos no están con 2 segundos. ¿O será que compare este con este y este con este, no los 6 al mismo tiempo? Creo que sí, ¿no? Sí, porque dice para cada una de las tres gráficas, gráfica A, gráfica B, gráfica C, además de indicar el tipo de movimiento, hay que indicar cuál de los módulos, o sea, comparar entre esos dos y entre esos dos, no los 6 al mismo tiempo. Eso es lo que yo entiendo al menos. Bueno, vamos a ver para la gráfica A. La velocidad, como dijimos, es el cambio de posición respecto del tiempo. Bueno, entonces podemos decir, entonces, a ver, ¿cómo puedo decirlo? El mismo lapso de tiempo, ¿sí? Para el mismo lapso de tiempo, el que se, ¿cómo puedo decirlo? El que cambie más su posición es el más rápido, que tiene más, es el que tiene más velocidad, ¿sí? Es el que tiene mayor velocidad. ¿Cómo lo calcularíamos para la gráfica A, por ejemplo? Para la gráfica A, para el móvil uno empezó acá en 6 y para los 3 segundos, ¿sí? El lapso de tiempo, el delta t, terminó acá. ¿Cuál es la distancia original y la distancia final? Bueno, la final es 9 y la inicial es 6. ¿Cuál es la diferencia? 3. ¿Sí? Esa diferencia viene a ser entonces nuestro delta x. Bueno, nuestro delta t viene a ser todo esto, o sea, desde el punto inicial hasta el punto final. Ese es lo que se conoce como delta t, el espacio de tiempo que recorre. Entonces podríamos decir, a ver, para la gráfica A, ¿qué podemos decir? El delta x del, del móvil uno es igual a 9 menos 6, o sea, igual a 3. Y el delta tiempo, el delta t, es igual a 3 también, ¿sí? Eso lo vemos directamente acá. El tamaño del segmento de tiempo que estamos analizando. Ahora, ¿qué pasa con el móvil 2? El móvil 2
tendrá un delta x2 igual a, y vamos a ver cuánto cambia. El móvil 2 también comienza ahí en 6 y termina aquí, también en 6. ¿Sí? O sea que el delta x2, el final es 6 y comenzó en 6. O sea que el delta x2 es 0. Ah, una cosa, siempre, siempre delta, cuando uno, ese triangulito por delante se conoce como, lo dice, se lee como delta. También se puede leer como cambio o diferencia. Bueno, la cosa es lo mismo, pero siempre significa el final menos el inicial, ¿sí? El último menos el primero, no el más grande menos el más chico, ¿sí? Porque este delta puede ser negativo, y puede ser negativo cuando el final sea más chico que el inicial. Bueno, entonces vamos a calcular las velocidades. La velocidad 1 del móvil 1 es igual al delta x1 dividido el delta t2, el delta t. O sea, ¿sí? Una forma de calcular la velocidad es delta x sobre delta t. La velocidad 1 entonces va a ser el delta x1 dividido el delta t, que es el mismo para ambos móviles. Entonces va a ser delta x1 es 3, delta t es 3, entonces la velocidad 1 es igual a 1. De forma similar, el B2 entonces va a ser igual a delta T2, perdón, delta X2 dividido delta T. Entonces esto va a ser igual a 0 dividido 3. Y 0 dividido lo que sea es 0. Entonces, ¿quién tiene mayor velocidad? El móvil 1. Vamos a hacer lo mismo para la gráfica siguiente, la B. Entonces, para la gráfica B, vamos a hacer lo mismo. Vamos a reconocer el delta de tiempo, ¿sí? Delta de tiempo desde el punto inicial hasta el punto final, ese es el delta t. En este caso también vale 3 segundos. No es obligatorio que sean iguales a la gráfica anterior, ¿no? Porque son ejercicios distintos. No es que siempre va a ser 3. Bueno, vamos para el móvil 1. Empieza acá en 0 y termina acá. O sea que el delta x1 es todo esto. Esto viene a ser entonces el delta x1. Y el delta x2 va a ser, si empieza también ahí y termina aquí, el delta t2, delta x2, perdón, va a ser todo eso. Bueno, haciendo los cálculos, o sea, son los mismos cálculos de recién, ¿sí? Los ejercicios son los mismos, cambian únicamente los números. Delta t es el mismo, el delta x1 ahora es desde 4 a 0. O sea, digamos 4 menos 0 igual a 4 delta x2. Delta x2 es 2 menos 0, porque no, 1 menos 0, perdón. Y bueno, esto es lo mismo, solo que aquí va a ser entonces 4 dividido 3. Espera un momentito. Ahora le agrego. Sí. Gracias por avisar. Bueno, entonces la velocidad del móvil 1 va a ser 4 dividido 3 delta x1 dividido el delta tiempo. Bueno, 4 tercios, que, bueno, en física normalmente se lo redondea, ¿no? Ponemos en la calculadora 4 tercios, nos va a dar 3,3 infinito y nosotros lo vamos a redondear 3,3. V2 será entonces delta x2 1 dividido delta t3, entonces va a ser 1 dividido 3, redondeado 0,33 podemos ponerle. Y este si quieren le ponemos 33. Bien, los cálculos son los mismos. Vamos a hacer la gráfica C para terminar esto. Para la gráfica C, vamos a ver. Justo entré y había alguien. Ahí está. La C. ¿Dónde está la C? Acá está.
Bueno, aquí en la C ya no tenemos los mismos delta t. Fíjense que para el móvil 1, el tiempo empieza aquí y termina acá. O sea, este va a ser el delta T1 ahora. Ahora le tengo que decir delta T1 porque no es el mismo para los dos. Es diferente para el otro. Y en cambio, para el móvil 2, el delta T, el delta tiempo, ¿sí? Desde el momento inicial acá hasta el momento final, acá es todo esto. Son distintos los valores. Lo que sí es igual para ambos es el delta X, porque fíjense que ambos inician acá y ambos terminan en cero, o sea, esta posición y esta posición es la misma, ¿sí? Solo que uno demore más tiempo y el otro demore menos tiempo es otra cosa. Pero la posición, o sea, el tamaño que tiene la parte vertical es la misma, ¿sí? Todo esto es el delta X, que para este caso es el mismo para ambos. Entonces, no hay nada más. Bien, para la gráfica C, de nuevo, los cálculos son muy similares, solo que ahora el que es una constante para ambos es el delta X, que es, a ver, era el final menos inicial, 8 menos 0. Bueno, 8 menos 0, ¿sí? Final menos inicial. Perdón, al revés, ¿no? Final es 0, inicial es 8, es 0 menos 8. 0 menos 8. Entonces, delta X igual a menos 8. ¿Está bien? Bueno, y el delta X, ahora vamos a tener que ver cuál es el delta T para cada uno. Bueno, el delta T1 va a ser 3 menos 0, ¿sí? Porque el momento final es 3 y el inicial es 0, o sea que el delta T1 es 3 y el delta T2 va a ser 6 menos 0, porque el momento final 2 es 6 y el inicial es 0. Bueno, entonces 6 menos 0, 6. Bueno, y con esto ya calculamos nomás. Entonces ya es delta X nomás, pero cada uno tiene su propio tiempo. Bueno, delta X 8, dividido tiempo 1, 3. 8 tercios. Y delta X, velocidad 2, delta X, me olvido, es menos 8, ¿cierto? Aquí también menos 8. Y el delta tiempo del T2 es 6. Bueno, 8 dividido 6 es lo mismo que 4 tercios, pero negativo. Acá hace rato era 4 tercios, aquí esto es 1. Nadie me dijo. Lo mismo que acá, si yo hago 8 dividido 6 me da 1,33. Pero negativo, ¿no? Y si hago 8 dividido 3 es la mitad de, bueno, no la mitad, el doble de eso, pero negativo, menos 2,67 periódico, ¿no? Me preguntaba una cosa más, a ver. Ah, ¿cuál recorrió mayor camino? El que recorrió mayor camino, a ver, el que recorre mayor camino es el que tiene mayor delta X, ¿sí? El delta X es el cambio de posición. Si el cambio de posición es el camino recorrido. O sea, aquí en la gráfica C ambos recorren la misma cantidad de camino. En la gráfica B, el móvil 1 recorre mayor cantidad de camino y en la gráfica A, el móvil 1 también es el que recorre mayor cantidad de camino. ¿Qué más pregunta?
y escribir la ecuación de la posición en función del tiempo. O sea, nos está pidiendo en el D. Bueno, este es el 12. En el 2.D, cuando nos pide la ecuación de la posición, la ecuación de la posición, para eh, para las gráficas, son la ecuación de la recta de cada una. ¿Sí? Porque aquí que tenemos rectas. La ecuación de la recta de cada una es la ecuación de la posición, porque tenemos posición versus tiempo. Y bueno, yo imagino que se acuerda cómo calcular la ecuación de una recta, así que yo lo haré una vez, ¿sí? Porque no quiero hacerlo 6 veces, porque son 6 rectas, así que tendría que hacerlo 6 veces. Voy a calcularla una vez para a ver, para la primera. Eh, la, el móvil 1 de la gráfica A. Entonces, para el móvil 1 de la gráfica A, bueno, haciendo memoria para... ¿Qué necesito para calcular la ecuación de una recta? Con 2 puntos, por ejemplo, es suficiente. Entonces, con 2 puntos de la gráfica son suficientes. Entonces, yo puedo tener el punto P de coordenadas tanto y el punto Q de coordenadas tanto. ¿Y de dónde lo saco? De la misma gráfica, porque yo en la misma gráfica que tengo, tengo, tengo los puntos, por ejemplo, el punto final del móvil 1. ¿Cómo se escribían las coordenadas de un punto? Se escribió primero el de la X y después el de la Y. ¿Quién es la X en este caso? El tiempo. La posición del tiempo aquí, si trazamos la vertical, se nota que es el 3. Entonces este punto tiene coordenada 3 en X y coordenada 9 en Y. ¿Sí? Este lo vamos a llamar el punto Q. ¿Sí? Yo le voy a poner nombre Q porque sí nomás. ¿No? Y este otro punto, el punto inicial del recorrido para el móvil 1, lo voy a llamar P. Y tiene coordenadas 0 en X, ¿sí? Porque si trazo una vertical, llego abajo, donde corta la X es en el 0. Y 6 en Y. Yo tengo 2 puntos con las coordenadas y los puedo usar para calcular la ecuación de la recta. Entonces son los puntos 0, 0,6 y 3,9. Entonces, ¿cuál era la ecuación que me permite calcular la ecuación de la recta, dados 2 puntos? Era y es igual a, aquí tenemos que escribir y1 menos y2, o y2 menos y1 es lo mismo, dividido x1 menos x2 por x menos x1 más y1. ¿Sí? Reemplazamos todo eso, ya lo vimos en el curso de ingreso. Reemplazamos y1 menos y2. Si yo digo que P es el punto 1 y Q es el punto 2, lo dije arbitrariamente. Si ustedes querían, podían elegir al revés. Sería en este caso 6 menos 9 dividido 0 menos 3 por x menos x1. Yo ya dije que el punto P es el punto 1. Así que ya tengo que respetar eso. X menos 0 más y1 más 6. Entonces calculamos, y es igual a 6 menos 9 menos 3. Menos 3 dividido menos 3 es 1 por x menos 0 es x nomás, ¿sí? Así que lo vamos a poner como x nomás más 6. Vamos a escribirlo más bonito. Y es igual a x más 6, ¿sí?
Ahí se ve mejor, porque el 1 no es necesario que lo pongas si le está multiplicando únicamente. Y por último, esta es la ecuación de la recta, ¿sí? La puedo dejar así, o si, pero como son gráficas de X versus tiempo, puedo transformar los nombres, si quiero, ¿no? Creo que esto ya no es necesario, eso ya depende, digamos, de cuál es el objetivo de su profe. En lugar de poner y igual a x más 6, puedo poner cuál es la variable dependiente aquí. Es la x. ¿De qué depende? Del tiempo. Entonces esto yo lo puedo escribir mejor como recorrido en función del tiempo es igual a t más 6. Tiempo más 6. ¿Sí? Para mí lo correcto sería dejarlo así porque las gráficas son de x versus tiempo, donde la x es la dependiente y t la independiente. Bueno, lo mismo les dejo a ustedes para que hagan para las otras 5 gráficas, ¿sí? Porque no quiero perder tiempo haciendo 6 gráficas y el mismo procedimiento. Encuentro 2 puntos y usan la misma fórmula que usábamos en el curso de ingreso para encontrar la ecuación de la recta. Vamos a pasar al punto 3 y creo que el punto 3 es un poquito, sí, un poquito teórico, no, no mucho. El 1, 2 y 3 son teóricos. Parece que del 4 al 7 son bastante prácticos. Bueno, vamos a hacer el 3. Dice, para la... antes que me olvide, vamos a ver. Creo que esto les va a servir, así que lo vamos a pegar también. Bueno, ahora sí, vamos al 3. En el 3 también tenemos una gráfica. A ver, no hay que unirse, ¿no? Bien, en el 3 también tenemos una gráfica, dice, es de aceleración versus tiempo. Suponer que el tiempo 0, bueno, sí es 0, velocidad también inicial 0 y x 0. Bien, es una quiere que haga la gráfica de velocidad y posición en función del tiempo, o sea, que haga la gráfica para la velocidad y la posición usando esta gráfica. Bueno, no es complicado, pero sí un poco laborioso. Y calcular el desplazamiento, la distancia y la velocidad media entre 0 y 9. Bueno, eso lo podemos hacer primero porque es cálculo y lo otro, como es gráfica, lo dejamos para el último. Bueno, a ver, tal vez me sirva sacarle. Tal vez me sirva. Eh, bueno, tengo esta gráfica. Tengo que hacerle calcular el desplazamiento, la distancia y la velocidad en cada tramo, ¿no? Ah, no, para todos los tramos. Igual para hacer las gráficas tengo que hacer cada uno. Bueno, a ver, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? A ver, una gráfica de velocidad y otra de posición en función del tiempo y tenemos la de aceleración. Vamos sacando datos, empecemos sacando datos. Nos dice que para t igual a 0, o sea que para tiempo igual a 0, la velocidad es igual a 0, o sea, no tenemos velocidad, y que el recorrido es 0 también, o sea que todavía no me desplacé. Para tiempo igual a 0, la velocidad y la distancia recorrida son 0. O sea, la B0 y el X0, o la D0, el E0, el H0, como lo quieran llamar. ¿Qué más podemos hacer? A ver, y bueno, tenemos o sea, nos están dando estas condiciones de B0 y X0, son las condiciones en el punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial para T0? O sea, en este punto de aquí, en ese punto de ahí, el T vale 0, ¿sí? Obviamente, porque eso lo podemos leer, pero al mismo tiempo, ahí la velocidad es igual a 0 y el X también es igual a 0. ¿De qué nos sirve esto? Porque nosotros sabemos la aceleración en el primer tramo. Entonces nosotros sabemos la aceleración en el primer tramo. Aquí la aceleración
el primer tramo es igual a menos 2, como indica esto. Entonces nosotros podemos calcular, ¿qué podemos calcular? Veamos, si yo quiero, por ejemplo, la velocidad final. A ver, podemos, esto no me está sirviendo. Podemos, así como dijimos que la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo, la aceleración es el cambio de velocidad respecto del tiempo. Eso es lo mismo que decir que la aceleración es igual al delta V menos el delta dividido el delta X, perdón, el delta T. Delta de velocidad dividido el delta T. Y bueno, y el delta V, ¿qué era? El delta V es V final menos el V inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Que normalmente el tiempo inicial es cero, así que generalmente el tiempo es fácil, pero no siempre, así que no está de más saber la definición. ¿Está bien? Así como teníamos uno para velocidad, tenemos uno para aceleración. ¿Para qué nos sirve esto? Porque entonces nosotros nos dan de dato la velocidad inicial y el tiempo inicial. Y de la gráfica, entonces para el primer tramo, ¿qué podemos sacar? De datos, que la aceleración dijimos que es igual a menos 2. ¿Qué otro dato sabemos? Que el tiempo inicial es igual a cero, ¿sí? Porque es el tiempo con el que empezamos, tiempo igual a cero. ¿Cuál es el tiempo final? Es 3, ¿sí? El tramo mide tiempo final 3. Tiempo final igual a 3. ¿Y qué sabemos? Que la velocidad inicial es igual a cero. ¿De dónde lo sabemos? No la sabemos del gráfico, lo sabemos de los datos. Porque dice que para tiempo igual a cero, o sea, el tiempo igual a cero, la velocidad inicial es cero. O sea, de aquí saco que la velocidad inicial vale cero. Porque la velocidad inicial es la velocidad inicial del primer tramo. ¿Qué es lo que no conozco? La velocidad final no la conozco. ¿Sí? La velocidad final no la conozco y la podemos conocer de qué forma con esta ecuación que vincula la aceleración y el cambio de velocidad. Entonces, si la aceleración o si la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, es, de aquí que podemos sacar, despejar la velocidad final porque es la única que no conocemos. Entonces, la velocidad final que no conocemos, ¿sí? La que no conocemos va a ser igual a, a la aceleración por el delta t, y que el delta t es el tiempo final menos el tiempo inicial, más la velocidad inicial. ¿Sí? Despejé la velocidad final únicamente. Bueno, y reemplazamos todos los datos. Reemplazamos todos los datos. La aceleración dijimos que era menos 2. El tiempo final dijimos que era 3. El tiempo inicial dijimos que era 0. Y la velocidad inicial también es 0. Entonces la velocidad final es 3 menos 0 es 3 por menos 2 menos 6. Más 0 menos 6. Se queda así nomás. ¿Qué puedo calcular también? También puedo calcular ahora el espacio recorrido. ¿Por qué? Porque ¿qué conozco? También conocemos que el x 0 vale 0, o sea que conozco el x inicial. Sé que el x inicial es igual a 0. No conozco el x final. ¿Sí? No conozco el x final. Pero ¿de dónde lo puedo conocer? De una ecuación parecida a esta.
que es la misma que para velocidad. Que habíamos dicho, la velocidad es igual al X final menos el X inicial. Ah, pero acá tenemos aceleración, perdón. Sí, sí, perdón, hay que usar otra ecuación. No puedo usar la misma. ¿Por qué? Porque la velocidad no es constante. Esa ecuación de hace rato, a ver, esta ecuación que usamos hace rato es válida para cuando la aceleración es cero, o sea, la velocidad es constante. Y acá no tengo velocidad constante, porque la velocidad cambia. Por eso tengo una final y una inicial. Aquí lo que tengo que usar es una ecuación de la cinemática que vimos primero, que el x es igual al x0 más velocidad cero por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, mi x es a lo que yo llamo x final. Y mi x0 es, bueno, hace rato dije 0 y aquí le digo inicial. Aquí también va a ser lo mismo. Velocidad inicial, bueno, el tiempo. En realidad aquí tiene que ir delta t, no tiene que ir t, sino delta t porque es en el tiempo en el que estoy trabajando que se calcula. O sea que en las ecuaciones en realidad tendría que ir delta t, no solo t. Pero como dije, casi siempre el tiempo inicial es cero, así que normalmente el tiempo final es igual al tiempo total. Solo para tener en cuenta. Eh, bueno, y es reemplazar nomás todo en la ecuación. Bueno, el x final es el x inicial 0, más la velocidad inicial, que en este caso es 0, por el delta t, ¿sí? Vamos a poner delta para que quede, que se sepa que estoy usando el delta t, ¿no? No solo el t. Pero como el tiempo inicial es 0, el delta t no, es lo mismo. Bueno, delta t es igual a 3. Un medio de la aceleración que es menos 2. Y delta t igual a 3. Bien. Entonces el x final es igual a 0 más 0, porque 0 por 3 es 0, más un medio por menos 2, menos 1. Menos 1 por 3 al cuadrado, menos 9. Es el x final. ¿Y para qué nos sirve conocer el x final, la velocidad final? Porque nos piden que hagamos las gráficas de velocidad y x. Entonces, a ver, la podríamos hacer aquí superpuestas. Ahí. Vamos a borrar eso que no me sirve. Y por si acaso, por ahí me sirve de nuevo. Bueno, eh, a ver, voy a hacer la gráfica de velocidad y la de y la de x. Lo único que tengo que hacer es unir puntos porque sé que la velocidad inicial, o sea, voy a hacer la de velocidad. Marco cuál es la velocidad inicial en el tramo 1, ¿no? En el tramo 1 la velocidad inicial es 0. O sea que la velocidad empieza acá. Y la velocidad final en el tramo 1, ¿cuál habíamos calculado? Velocidad final menos 6, o sea que me tengo que ir para abajo. Bueno, voy a tener que agregar un par de líneas. Bueno, digo que es menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Digamos que hasta ahí es menos 6. Bien. Bueno, entonces la velocidad final en el primer tramo, o sea, de 0 a 3 segundos, es menos 6.
Entonces, la gráfica para la velocidad es esta. ¿Sí? Esa es la gráfica de la velocidad. Aquí voy a bueno, dibujar que es la velocidad en función del tiempo, la línea roja. Y la del desplazamiento, ¿sí? La del desplazamiento es cuadrática, no es una recta. Porque recuerden, cuando hay aceleración, el movimiento es cuadrático. Por eso hace rato dijimos que había curvas no rectas cuando la aceleración no era cero. Bueno, y creo que, a ver, ¿cuánto daba? El X final daba -9. Necesito 3 líneas más. -7, -8, y bueno, digamos que ahí es -9. Bien. Bueno, para el desplazamiento, el desplazamiento voy a llamarlo X en función del tiempo, va a ser la curva verde. La posición inicial era en cero también, y la final es en -9. O sea que me tengo que mover de aquí a aquí, pero con una curva, sino una recta. A ver, ¿cómo lo podemos hacer para que no se vea muy feo? Que se note que sea una curva. Bueno, traté de hacer como una cuadrática, ¿no? O sea, traté de hacer que parezca una... Ah, ya se ve. La- ¿Sí? Algo así va a ser la del desplazamiento, el de X. Una curva, una parábola. Bien. Ahí tendríamos, digamos, la gráfica para el primer tramo, ¿sí? De velocidad y tiempo. Voy a hacer para un tramo más, o sea, para el segundo, para ver cómo se une el primero con el segundo y nada más porque estamos perdiendo mucho tiempo en estos gráficos y bueno, se pierde tiempo y bueno, quiero avanzar en los que son más de cálculos. Bueno, ya tenemos para el primer tramo. Vamos al segundo tramo. Para el segundo tramo, tenemos que hacer los mismos cálculos, calcular velocidad final y espacio inicial. Bueno, en el segundo tramo tenemos una aceleración distinta de -2. En el primero teníamos la aceleración igual a -2. En el segundo tramo nuestra aceleración es igual a 2. Tenemos aceleración igual a 2. Acá en el segundo tramo, la velocidad inicial no es cero como en el primer tramo, porque la velocidad inicial en el primer tramo es cero, pero en el segundo tramo, la velocidad con la que empieza es la velocidad con la que termina en el tramo anterior. O sea que la velocidad inicial acá es -6. Lo mismo que el recorrido inicial. El recorrido con el que empieza es con el que termina en el anterior, o sea, -9. ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos ni la velocidad final, ¿sí? No conocemos eso, ni el recorrido final. Pero sí podemos conocer también el delta de tiempo. El delta t es igual al tiempo final, o sea, 6 menos el tiempo inicial, o sea, 3 para el segundo tramo. Es 6 menos 3. O sea que el delta t con el que vamos a trabajar es 3 segundos. Y con esto hacemos los mismos cálculos de hace rato para conocer el b final y el x final. Bueno, para el b final
¿qué habíamos usado? Una fórmula que era despejando de la aceleración. O sea, directamente voy a escribir la misma fórmula, viene del mismo lado, y reemplazamos. La aceleración es 2, el tiempo final era 6, el tiempo inicial es 3, la velocidad inicial ya no es 0 como hace rato, ahora es menos 6. Ponemos esto en la calculadora, lo calculamos mentalmente, da igual, 6 menos 3, 3, por 2, 6. 6 menos 6, 0. O sea, velocidad final igual a 0. Y ahora calculamos el X final. El X final va a ser igual. También lo sacamos de una ecuación, era esta. Entonces nuestro X final va a ser igual a, y reemplazamos, el inicial es menos 9 para el segundo tramo. La velocidad inicial para el segundo tramo es menos 6. El delta t sigue siendo 3, no cambia, pero porque la gráfica lo pone así. La aceleración es 2 y bueno, el delta t es 3. Lo calculamos y a ver, va a ser entonces menos 9 menos 6 por 3 más, bueno, un medio con 2 se elimina y nos queda x final igual a menos 18. ¿Se hizo más negativo? Se hizo más negativo. La velocidad inicial era negativa. Está bien, a ver. Sí, creo que está bien. A ver, x1 menos 9. Velocidad inicial. Delta t 3 menos 6. Todo esto negativo. Esta es la única parte, sí, está bien. Menos 18. A ver. Ya. Bueno, con los mismos x final y b final hacemos las gráficas. Bueno, la del tiempo, la de la velocidad fácil, la roja, o sea, ¿dónde es aquí la inicial? ¿Dónde va a terminar? Aquí, en velocidad igual a cero, ¿sí? La roja recuerda de la velocidad. ¿Por qué termino acá? Porque velocidad final, calculamos velocidad final igual a cero. ¿Y dónde está el cero? Acá. O sea que para el final del tramo 2 la velocidad termina aquí. La del, ¿cómo se llama? La del recorrido no la quiero hacer porque es menos 18, me tengo que ir menos 9 para abajo y se está haciendo cada vez más largo y... Bueno, pero ustedes saben que continúa acá y termina en menos 18. No la quiero agregar porque va a ser una gráfica muy larga. Y no tiene mucho chiste. Además, como dije, es hacer los cálculos y ir graficando los puntos. Bien, bueno, les dejo el último tramo a ustedes, ¿sí? Porque es lo mismo. Calcular velocidad final y velocidad y el X final teniendo en cuenta los iniciales sabiendo que el inicial del nuevo tramo es el final del tramo anterior. ¿Sí? El inicial del nuevo tramo es el final del tramo anterior, por una cuestión de continuidad. Bueno, y justamente calculamos el desplazamiento y las velocidades, ¿no? Porque lo tuvimos que hacer para ir calculando, ir haciendo los gráficos. Ahora sí, desde el punto 4 al 7 aparentemente son todos para cálculo. Espero que ya no haya gráficas. A ver, ¿no hay nadie queriendo unirse? No. Bueno, calculamos.
en algunos casos vamos a tener que hacer un gráfico, pero un gráfico, o sea, de tipo ilustrativo para ver de qué tenemos. 4 dice, si un cuerpo recorre la mitad de su distancia total de caída libre durante el último segundo de su movimiento a partir del reposo, calcular el tiempo y la altura desde la que cae. Entonces tengo un cuerpo que está cayendo y me dice que cuando llega a la mitad, el tiempo que termina en terminar de caer es un segundo. Si hacemos un dibujito, a ver, tengo un cuerpo que aquí está inicialmente, y al terminar el movimiento, o sea, cuando cae, termina en el piso. ¿Está bien? Bueno, siempre recuerden cuando se dice que algo se deja caer, cuando se dice que algo se deja caer, significa que la velocidad inicial de ese objeto es cero. ¿Sí? Cuando algo se deja caer, su velocidad inicial es cero. ¿Qué más, qué otro dato nos dan? Ah, de la altura. Bueno, nos dicen que bueno, digamos que el objeto estaba a una altura h, ¿sí? Digamos que era una altura h. Cuando el objeto llega a una altura, o sea, cuando le falta la mitad, o sea, cuando le falta h dividido 2, ¿sí? La mitad de lo que cae es la h dividido 2, ¿sí? La mitad. Dice que este tramo demora un segundo, ¿sí? Un segundo es igual al tiempo que tiene este tramo. Hay que verlo como tramos. Si quieren lo vemos como tramos. Lo llamemos así, a ver. ¿Sí? Tenemos dos tramos. Este es el primer tramo, ¿sí? Cuando está cayendo, cuando empieza a caer, y el segundo tramo es cuando termina de caer. Nosotros sabemos que en el segundo tramo el tiempo es un segundo, y sabemos que la distancia recorrida es h dividido 2, y bueno, si aquí es h sobre 2, este otro pedazo también es h sobre 2, ¿no? Lo que no sabemos es el tiempo aquí no es igual que acá, porque hay aceleración, la gravedad es la aceleración al caer. Bueno, un gráfico de guía, y nos pide calcular el tiempo y la altura desde la que cae. Bueno, vamos a ver qué ecuaciones nos sirven. Vamos a volver arriba, ¿sí? Para hacer memoria. Estas eran las ecuaciones que tenemos disponibles, las ecuaciones de la cinemática. Son aplicables al movimiento y la caída de un objeto es estudiada especialmente. ¿Está bien? Donde, bueno, aquí tenemos la velocidad inicial, velocidad final, y bueno, aquí en lugar de distancia vamos a llamarlo h. Es la única diferencia que vamos a hacer, solo porque estamos es altura, vamos a llamarle h a la distancia. Pero es lo mismo, ¿sí? Es solo el nombre que le damos. Bueno, cuando ustedes dividen el ejercicio en tramos, y es lo que conviene, ¿sí? Si, digamos, si hay algo distinto en un tramo que en el otro, por ejemplo, aquí en el segundo tramo el tiempo es un segundo y en el primer tramo no conozco el tiempo, cuando ustedes hacen esa división de tramos, siempre les conviene empezar con el tramo que tiene más datos. ¿Dónde tengo más datos? En el segundo tramo, porque tengo además de saber, digamos, saber entre comillas que es h sobre 2, también sé que el tiempo es un segundo. Entonces, vamos a poner segundo tramo. ¿Qué datos tengo? Que el tiempo es igual a un segundo. Y bueno, y tenemos que la altura, entre comillas, o sea, la distancia es igual a h sobre 2, ¿sí? La distancia que se recorre en el segundo tramo. Entonces, la pregunta es, ¿qué ecuación o sea, qué ecuación me sirve a mí para conocer no sé qué cosa?
cuál de las ecuaciones me sirve para conocer algo. Y veamos, podemos ir eliminando. Por ejemplo, aquí en la tercera tengo todo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo el dato del tiempo, o sea, yo conozco este. Conozco este. Aquí la aceleración es la gravedad. Y cuando algo está cayendo, la gravedad es positiva. La velocidad inicial la conozco, ¿sí? Sé que, no, esta no la conozco. No conozco la velocidad inicial para el segundo tramo. Yo sé que la velocidad inicial acá arriba es cero, pero no conozco la velocidad inicial acá, porque para el segundo tramo la velocidad inicial es ahí, a la mitad. Entonces, ese, por ejemplo, no conozco. Este casi siempre vale cero, porque, como les dije, solo es útil cuando comparamos dos cuerpos distintos. Y el H, bueno, el H, le sigamos diciendo D para no confundir los H, ¿sí? Este D, la distancia esta, la H2. Aquí también no conozco entonces la velocidad, lo que no conozco es la velocidad cero, la velocidad inicial de este tramo. Entonces, así reemplazamos todo lo que conocemos, entonces, la distancia es la mitad de la altura. El D0 casi siempre lo vamos a poner como cero, más B0 que no conocemos, por tiempo, que sí lo conocemos, que es 1, ¿sí? Por 1, más un medio de la gravedad, 9,8, por 1 al cuadrado. Entonces despejemos el B0. El B0 si lo despejo, ¿sí? Despejando, el 0 pasa restando, sumando es lo mismo, no pasa nada. Todo esto pasa restando, ¿sí? O reemplazamos por números primero. Primero reemplazamos por números para que sea más fácil. Es h sobre 2 es igual al 0, no lo escribo. Voy a escribir solo B0 porque estoy multiplicando por 1. Más 1 medio por 9,8 por 1 al cuadrado es 4,9. Entonces, el B0 es igual a, si lo despejamos, h sobre 2 menos 4,9 en valor numérico. ¿Sí? En valor numérico, porque estoy omitiendo muchas unidades. Me quedan las unidades también. Eh, bueno, no puedo sacar nada más del segundo tramo. Esta es la velocidad inicial del segundo tramo, pero si esta es la velocidad inicial del segundo tramo, también es la velocidad final del primer tramo. ¿Sí? No nos olvidemos de eso, porque la inicial del segundo es la final del primero. ¿Sí? Porque te venía con una velocidad que iba aumentando su velocidad, hasta aquí llegó un valor, y ese valor final que llega en el primer tramo es el valor con el que comienza el segundo tramo. Entonces vamos a trabajar ahora en el primer tramo. ¿Qué conozco del primer tramo? Los datos que conozco del primer tramo son, de nuevo, que la distancia es igual a h sobre 2, ¿sí? Porque eso no cambia, porque la mitad está abajo y la mitad está arriba. Aquí no conozco el tiempo, pero sí conozco las velocidades. Sé que la velocidad inicial aquí es 0, ¿sí? Porque un objeto se deja caer, y sé que la velocidad final es la que recién que calculamos, entre comillas, porque sé que es h sobre 2 menos 4,9. Eh, ¿Sí? ¿Qué más? No conozco el tiempo. Aquí no conozco el tiempo. Entonces, ¿qué ecuación de la cinemática me puede ayudar a conocer el tiempo sabiendo las velocidades y la distancia? La segunda ecuación, que tiene las velocidades al cuadrado, me puede ayudar a conocer la... No, porque aquí tengo las dos velocidades y tengo la distancia. No.
Entonces, el tiempo sería, lo puedo sacar de la primera ecuación. La primera ecuación, porque yo quiero conocer tiempo. Entonces, la primera ecuación reemplazamos y tengo que bueno, en realidad primero despejo el tiempo, entonces es igual a v menos v0 dividido la aceleración, que la aceleración en este caso es la gravedad, ¿sí? Porque un objeto que cae tiene como aceleración la gravedad. Entonces, reemplazando los valores numéricos, la velocidad final es esta. Está calculado, por así decirlo, y menos cero, que es la velocidad final, inicial, perdón. Y la gravedad con la que cae es 9,8. Ajá, y todavía me queda el tema de la distancia. ¿Lo podré sacar de dónde? La altura no la conozco, a ver. El HC. A ver, aquí no voy a poder despejarlo, porque me van a quedar las dos. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? A ver, caída libre. Menos gravedad por tiempo. A ver, tendremos que usar otra ecuación, porque esto no me va a dejar despejar. Una que, a ver, solo tenga el tiempo como incógnita, no tenga tampoco la H. O a ver si la saco de aquí. Sé que esto es H2, o sea, H sobre 2, y sé las velocidades. De aquí podríamos sacar el H2 de esta, la segunda. Pero vamos a empezar mejor con la segunda entonces. ¿Sí? Empecemos mejor con la segunda primero. Despejamos. En realidad aquí estoy despejando la distancia, o sea, el valor de la H2. Despejando va a ser la distancia, va a ser igual a la velocidad. Bueno, y aquí es gravedad, como está cayendo es gravedad, entonces va a ser la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces g. Despejé la d nomás. Reemplazamos por los valores que conocemos. La velocidad final la tenemos. También depende de h. Pero depende de h sobre 2. Y esto es h sobre 2. Igual me puede servir. Vamos a ver qué despejamos de acá. H sobre 2 menos 4,9, pero creo que igual estoy haciendo más complicado de lo que es. Menos la velocidad inicial, que es 0, al cuadrado, dividido dos veces la gravedad. Esto es igual a la distancia. Entonces la distancia es lo mismo que h sobre 2. Esto decimos que es igual también a esto. Bueno, a este lo reemplazo. 2 por 9,8 lo podemos poner como un número. 2 por 9,8 es 19,6. Y restar 0 no tiene chiste, así que lo dejamos así nomás. Eh, ¿Qué podemos hacer para despejar? No queda más que hacer nos va a quedar una cuadrática. Sí, nos va a quedar una cuadrática. Bueno, resolvamos la cuadrática, no queda de otra. Eh, este 19,6 lo voy a pasar multiplicando al otro lado. ¿Sí? Entonces nos va a quedar el 19,6 pasa multiplicando al otro lado, a la h,
Eso queda igual a, y del lado derecho voy a distribuir el cuadrado. ¿Sí? Tercer caso de factoreo, h sobre 2 al cuadrado menos 2 por h sobre 2 por el segundo, 4,9, más 4,9 al cuadrado. ¿Sí? Distribuir el cuadrado nomás. Y a ver, simplifiquemos algunas cosas. 19,6 dividido 2 es 9,8. 9,8h es igual a, veamos, acá me queda un cuarto de h cuadrado. Un cuarto de h cuadrado. En el siguiente me queda menos. El 2 con el 2 se va y me queda menos 4,9 por h. Menos 4,9 por h. Más el 4,9 al cuadrado. 4,9 al cuadrado me da 24,01. Bueno, lo pongamos como cuadrática. Pasa el cuadrado al otro lado, menos un cuarto de h cuadrado. El 4,9 pasa sumando, el menos 4,9 h pasa sumando el 9,8h. O sea, nos queda 9,8 más 4,9, nos queda 14,7h. Y el... Pero esto no tiene solución porque nos queda negativo esto. Menos 24,01. Igual a 0. Una parábola negativa con c igual a 0, negativo. Me habré equivocado en un paso. Solo tengo tiempo. No, se está haciendo más largo y complicado de lo que era. Vamos a hacerlo de otra forma más corta que usando la velocidad. A ver. No, porque no tengo esta velocidad. No, tampoco puedo con este porque no tengo estas velocidades. Solo podía usar este. En el primer tramo no puedo usar ninguno de estos dos porque no conozco ninguna de las dos velocidades. Solo puedo usar este. Y concluimos que h sobre 2 es igual a b0, que no lo conocemos por el tiempo 1, caída libre. Y esta es la velocidad final del segundo tramo. Y si no, a ver, si usamos esta ecuación en el segundo tramo voy a tener h sobre 2, no tengo h0, este es 0. H sobre H sobre 2. Esto se hace 0 y solo me va a quedar el tiempo. Le voy a mirar mejor este punto porque hay algo que no estoy haciendo bien. Lo vamos a dejar inconcluso ahí. Para no perder más tiempo pensándolo, voy a pasar al siguiente. Y después vemos cómo pasaría directamente por el grupo, cómo era el 4. Veamos el 5 rápido. Dice, un chico lanza una pelota verticalmente, o sea, ahora es tiro vertical. ¿Sí? Tenemos tiro vertical, la gravedad ahora es negativa.
con una velocidad inicial de 9 metros por segundo, desde la parte superior de un cobertizo. Otro chico lo lanza desde el piso en el mismo momento, hacia arriba también, pero con otra velocidad. Determina el momento y la altura en la que las dos pelotas se encuentran. Bueno, un problema de encuentro. Por ejemplo, aquí donde tenemos dos objetos, o sea, las dos pelotas distintas lanzadas por cada uno de los chicos, aquí es donde conviene tener un H0. Vamos a ver. Entonces, tenemos un cobertizo, o sea, un techo, algo así. Y hay un chico que desde aquí, desde el techo, lanza una pelota, un objeto hacia arriba, con una velocidad inicial igual a 9 metros por segundo cuadrado. Y en el mismo momento, otro chico, desde el piso, lanza un objeto con una velocidad inicial de 12. Las dos pelotas van a subir y en un momento, ¿sí? O sea, las dos van a subir y en un momento van a estar a la misma altura. ¿Sí? El ejercicio lo que pregunta es cuál es el valor de esta altura. ¿Sí? Me pregunta cuál es esta altura y a qué tiempo pertenece. O sea, cuál es el tiempo en el que pertenece. Porque ambos son arrojados al tiempo T0. Ambos tienen T0, o sea, T inicial igual a 0. ¿Sí? Ambos tienen el T, porque dice que es al mismo momento. O sea, ambos tienen T0 igual a 0. Ahí me dice que la altura de este cobertizo, esta casita, es de 2,4 en metros. Entonces, ¿cómo le decimos? Si es un problema de encuentro, el encuentro sucede cuando tienen la misma altura. Entonces, las alturas finales de ambos objetos deben ser la misma. Entonces, las igualamos. Y es lo que vamos a hacer. Entonces decimos que entonces la h del primero, del 1, del rojo, es igual al h del segundo, del verde. Y cada uno tiene una forma de calcularse. El h1, o sea la ecuación es la misma. El h1, el h es igual a h0 más velocidad inicial por tiempo, que es el mismo para ambos. Como es tiro vertical, la gravedad se opone, es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación es la misma para el segundo objeto. O sea, son iguales. Solo que obviamente este es para el 1, ¿sí? Del 1, la velocidad inicial del primero. El tiempo es el mismo para ambos, pero cada uno tiene su altura inicial y su velocidad inicial. ¿Sí? Al 1 le estoy diciendo el rojo y 2 al verde. Bueno, ¿cuál es el H0 para el rojo? Él tiene una H0. ¿Cuál es es como la ventaja que tiene? O sea, ¿qué ventaja tiene? La que está para arriba de un cobertizo, que mide 2,4. La velocidad con la que lo lanza inicialmente es 9. El tiempo no lo conozco, pero sí conozco la gravedad, que es 9,8. Aquí, la del chico verde no tiene una altura inicial porque está en el piso, así que directamente es H00. Pero su velocidad inicial es 12, el tiempo no lo conozco, y la gravedad es la misma, 9,8. Entonces, una ecuación con una sola incógnita, que es el tiempo. ¿Sí? El tiempo es la única incógnita acá.
Fíjense que esto de aquí es lo mismo que está acá, ¿sí? Es la misma expresión, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque el tiempo es el mismo. Es como que esto está restando acá, si yo lo puedo pasar al otro lado sumando, se anula. Entonces directamente se borra y queda que como 2,4 más 9t es igual a 12t. Despejamos, ¿sí? Nos queda 2,4 del lado izquierdo y del lado derecho queda 12t menos 9t. 2,4 va a ser igual a 12t menos 9t, es 3t. Y despejamos la t, t es igual, el 3 pasa dividiendo, el t es igual a 0,8 segundos. Y es lo que nos preguntaba. El tiempo en el que alcanza la misma altura. Y bueno, nos pregunta también la altura. Y la altura la calculamos de cualquiera de las ecuaciones para cada chico. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, la altura del chico final del chico 1 era esta que está acá, donde ahora sí conocemos el tiempo, entonces podemos reemplazar todo. Entonces la altura final del chico 1, que es la misma para el chico 2, o sea que es solo una sola altura, es la altura inicial que para el primero era 2,4, su velocidad inicial que era 9, su tiempo total que ya lo tenemos calculado como 0,8, la gravedad que la conocemos, 9,8, y por el tiempo al cuadrado, que es 0,8 al cuadrado. Entonces calculamos esa altura. Bueno, lo ponemos en calculadora. 2,4 más 9 por 0,8 más, no, perdón, menos 0,5 por 9,8 por 0,8 al cuadrado. Yo saco 6, redondeando 6,5 metros. Redondeándolo me da 6,5 metros. Miren lo que me pedía. En el 6 dice un objeto cae desde un puente que se encuentra a 45 metros sobre el mar y cae directamente en una lancha que se mueve con velocidad constante, o sea, y las lanchas se mueven horizontalmente, y se encontraba a 12 metros del punto de impacto cuando se soltó el objeto. ¿Cuál era la rapidez de la lancha? No tiene mucho cálculo, sino más comprensión este el 6. Vamos a hacer un gráfico y creo que con el gráfico va a quedar bastante claro. Tenemos un puente, dice. Entonces tenemos un puente, ¿sí? Y hay un objeto que está cayendo. ¿Sí? Este objeto que cae, como cae, ¿no? A ver, si cae. Si está cayendo, cae con una velocidad inicial de 0. ¿Qué más dice? Cae a 45 metros sobre el nivel, o sea, el puente este mide 45 metros. O sea, también sé la altura. Cae con una altura de 45 metros. Sí, porque acá abajo tenemos el agua. Y cae al agua. ¿Qué más me dice? Ah, y es recogido por una lancha que estaba a 12 metros. Entonces, casualmente pasó una lancha por ahí. ¿Sí? Casualmente, el objeto cayó sobre una lancha. Bueno, estaba, dice, a 12 metros. O sea que la lancha, cuando el objeto llega acá, a la lancha antes se encontraba, digamos, más lejitos, a una distancia de 12 metros.
Bien, nos piden la velocidad de la lancha, creo. Sí, la velocidad de la lancha. Bueno, vamos a hacer los cálculos. ¿Qué necesito para calcular velocidad? La velocidad se calcula, a ver, para conocer la velocidad de la lancha, que se mueve con MRU, ¿sí? Porque dice que se mueve de forma constante, donde dice, ahí está, ¿ves? Con velocidad constante, o sea, aceleración cero, que se mueve con MRU, se usa, y bueno, tenemos una ecuación para eso. La velocidad es igual al espacio, o sea, la distancia, dividido el tiempo. Y nosotros tenemos la distancia, es 12, ¿sí? Porque se movió 12 metros de lancha. Pero no tenemos el tiempo. El tiempo lo vamos a sacar ¿de dónde? De, de la caída del objeto, porque el objeto usó un tiempo para caer y es el mismo tiempo que usó la lancha para avanzar. Entonces el tiempo es el mismo que el tiempo empleado en la caída. Entonces, para el objeto que cae, tenemos algunos datos, que es la velocidad inicial igual a 0. También sabemos la altura igual a 45. ¿Y qué más sabemos? Nada más. Quiero calcular el tiempo y se puede conocer con esas dos cosas. Entonces vamos a usar una ecuación que era la que dice que h es igual a h0 más b0 por tiempo, que no conozco, más, como es caída, es un medio de la gravedad positiva por tiempo al cuadrado. El tiempo no lo conozco. Reemplazamos todos los que sí conocemos. El h es 45. El h0 es 0, más velocidad 0 es 0 por tiempo, ¿sí? Hasta que se va a anular todo eso, más un medio de gravedad, un medio por 9,8, por tiempo al cuadrado. El tiempo no lo conozco, así que lo vamos a tener que despejar. Y es lo que queremos conocer. Bueno, eliminamos algunos cuantos que tienen el 0, entonces va a ser 45 igual 0, 0 por tiempo se anula, y me queda únicamente un medio por 9,8, que es 4,9, por el tiempo al cuadrado. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el tiempo. El tiempo entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 45 dividido 4,9. Entonces hacemos 45 dividido 4,9 y le sacamos raíz cuadrada de eso. A mí me sale 3,03. Lo redondeamos a 3 segundos. Tengo tiempo igual a 3 segundos. Y bueno, ya tengo el tiempo necesario para calcular la velocidad de la lancha. Entonces para la lancha, la velocidad que quiero calcular era 12 dividido 3 y es igual a 4 metros por segundo. Y eso es lo que me pedía que calcule, la velocidad de la lancha. Bien, nos queda el punto 7 y terminamos. Vamos a ver qué dice el 7. Dice, un vehículo viaja 90 kilómetros por hora cuando el conductor ve un animal en la ruta a 40 metros por delante. Si el tiempo de reacción del conductor es tanto, o sea que frena después de ver el animal, nos dice la desaceleración máxima de los frenos es tanto. Vamos a suponer que apenas aprieta el freno, ya llega a la máxima desaceleración. El automóvil atropella o no atropella el animal. Es lo que hay que calcular. Ojalá que no. Eh, lo grafiqué un poco. Entonces, veamos. Tenemos un conductor yendo a 90 kilómetros por hora, ¿sí? En un auto. ¿Sí? Bueno, este auto dice que va a una velocidad constante. Bueno, iba a una velocidad constante, pero entonces tiene una velocidad inicial de 90 kilómetros por hora. ¿Sí? Ojo a la unidad.
Normalmente usamos metro y segundo, pero en este caso un auto le está midiendo 90 kilómetros por hora y lo vamos a tener que convertir a la unidad. Eh, ¿Qué más? Ah, más adelante hay un animal. ¿Sí? Vamos a dibujarlo como un... No sé qué animal será. Nos dice. ¿Sí? Más adelante hay un animal. Ese animal está a 40 metros de distancia del, del auto. El conductor dice que tarda 0,48 segundos en empezar a frenar. O sea que durante 0,48 segundos todavía avanzó un pedazo de carretera. Y fue en ese punto donde apretó los frenos y empezó a desacelerar con una aceleración negativa al movimiento igual a 7,6 metros por segundo cuadrado. La pregunta aquí es si, digamos, frena antes de llegar a este punto o frena pasando ese punto. Que respondería lo mismo que el enunciado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir la unidad de velocidad que está ahí. Porque nos dice que la velocidad inicial es igual a 90 kilómetros por hora. Pero hay que convertirla porque nosotros trabajamos en metros por segundo. Pasando a metros por segundo. Para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, hay que multiplicar por, a ver, si es kilómetro, hay que multiplicarlo por 1000 y dividirlo por 3600, ¿no? Entonces, multiplicando por 1000 dividido por 3600, eso en la calculadora me da 25 metros por segundo. Ya tengo la velocidad inicial con la que iba en metros por segundo. Sé la aceleración. La aceleración es negativa, menos 7,6 metros por segundo. Metros por segundo cuadrado. Eh, ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular si este auto frena después de este objeto o antes, ¿sí? Eso respondería a la pregunta. Entonces, ¿qué ecuación puedo calcular? Puedo usar esta ecuación. D igual a D0, porque quiero saber la distancia que recorre. Y tengo todos los datos necesarios, porque me pide la velocidad inicial, la conozco, por el... Ah, no tengo el tiempo. La tengo que sacar de otro lado. A ver. Ah, ya sé. Cuando frena, la velocidad es cero. Entonces, además, sé que la velocidad final es cero. Entonces, ¿cuál ecuación puedo usar? Esta, que la que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. ¿Y yo qué quiero conocer? Quiero conocer la distancia. Y tengo las dos velocidades y la aceleración. Entonces despejamos la distancia de acá. La distancia va a ser entonces igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la aceleración. Y bueno, reemplazamos por los valores que conocemos. Arriba la velocidad final es 0. Este es 0 al cuadrado. Menos velocidad inicial. La inicial es 25 al cuadrado. Dividido 2 por A. La aceleración es negativa. Menos 7,6. Ponemos todo eso en la calculadora y cuidado con los signos. A ver, 25 al cuadrado. Dividido 2. Dividido 7,6. A mí me sale 41,1 metros. ¿Qué significa esto? La distancia que tiene que recorrer el auto para frenar es 41,1 metros. Más grande que la distancia que hay entre el auto y el animal. Lo que significa que el auto o el vehículo, no sé qué era, el vehículo no logra frenar a tiempo, digamos.
Bueno, eso hay que concluir a partir de lo que calculamos. Si nosotros calculamos que la distancia que necesita el auto para frenar es superior a la distancia que hay entre el auto y el objeto, es obvio que no logra frenar antes de llegar a él. Bueno, ese es el último punto. No se preocupen si hay algo que no entendieron. Cualquier cosa pueden preguntar por el grupo. Yo les debo el punto 4, ¿sí? Se lo voy a pasar por el grupo directamente, ¿sí? No vamos a hacer una clase para solo el punto 4. Directamente lo miro mejor y se los paso por el grupo. ¿Qué más? Bueno, nada más. Cualquier duda, preguntan, no hay problema. Nos vemos la próxima semana con el siguiente TP, que a ver si esto es cinemática. Ah, en una dimensión, el siguiente TP debe ser en dos dimensiones, supongo. Bueno, nada más. Nos vemos la próxima, chicos. Gracias por estar aquí.